Si esto no hubiera pasado, tal vez hoy entenderíamos la vida de una forma completamente diferente. Pensemos por un segundo en un barco zarpando de Inglaterra el 27 de diciembre de 1831. A bordo viaja un joven tímido, profundamente religioso y que, para colmo, se marea con muchísima facilidad. Desde afuera, todo parecía un viaje científico menor, una simple expedición cartográfica. Nadie, absolutamente nadie, podría haber imaginado que esa travesía de 5 años iba a romper la idea de la creación divina para siempre. El joven a bordo se llamaba Charles Darwin. Tenía solo 22 años, y no era el capitán del barco, ni el líder de la expedición, ni mucho menos una eminencia científica respetada. Era, en realidad, un simple acompañante, un naturalista aficionado que había aceptado unirse al viaje casi por accidente. De hecho, su propio padre se oponía rotundamente a que fuera. Su futuro parecía destinado a ser ordinario, quizás como clérigo rural. El barco, el famoso HMS Beagle, no zarpaba en busca de ideas revolucionarias. Su misión principal era cartografiar las costas de Sudamérica. Pero, sin buscarlo, terminaría trayendo a bordo algo mucho más peligroso que cualquier monstruo marino. Preguntas. Preguntas incómodas y profundas. Pero aquí es donde la historia se pone interesante, porque lo más inquietante no fue el viaje en sí mismo, sino el tiempo. El plan original era que la expedición durara 2 años. Terminó durando casi 5. 5 años en los que Darwin dejó de ser un simple coleccionista de especímenes para convertirse en un observador agudo del mundo. En Chile, presenció un terremoto tan violento que literalmente levantó la tierra varios metros, dejando al descubierto capas de conchas marinas a gran altitud, muy por encima del nivel del mar. Esto lo dejó perplejo. ¿Cómo podían haber llegado esas conchas hasta allí? En las montañas de los Andes, encontró fósiles de criaturas marinas incrustados en las rocas. En cada isla, en cada costa que visitaba, veía animales que eran increíblemente parecidos entre sí, pero con pequeñas y cruciales diferencias. Pensemos en las tortugas gigantes, los iguanas, las aves. Nada encajaba del todo con la idea de que cada especie había sido creada perfecta e inmutable para su entorno. Y cuando las piezas de un rompecabezas no encajan, la imagen completa empieza a romperse por dentro. La duda comenzaba a carcomer sus creencias más arraigadas. Y es aquí donde todo se vuelve un poco más oscuro, un poco más personal. Darwin no escribió su teoría de la evolución durante el viaje. Lo que escribió, lo que llenó sus diarios, fue la duda. La duda sistemática, metódica y creciente. El momento clave ocurrió en un lugar que hoy es sinónimo de su nombre: las Islas Galápagos. Allí notó algo que a muchos les habría parecido un detalle menor, casi insignificante. Observó a los pinzones, aves pequeñas, aparentemente idénticas, pero al examinarlos de cerca, se dio cuenta de que los pinzones de cada isla tenían picos con formas sutilmente diferentes. Unos eran gruesos y fuertes, perfectos para romper semillas duras. Otros eran finos y alargados, ideales para cazar insectos. Eran pequeñas variaciones dentro de la misma especie, cada una adaptada a la perfección a su entorno específico, a su isla particular. Esto, que parecía un simple detalle ornitológico, significaba algo aterrador para un hombre de su época. La vida no era estática. La vida cambiaba, se adaptaba, se moldeaba sin un plan divino visible, sin la mano de un creador interviniendo en cada paso. Era un proceso natural, ciego y constante. Pero hay algo en esta historia que es todavía más inquietante, y que revela la verdadera magnitud del conflicto interno de Darwin. No publicó su teoría de inmediato. De hecho, tardó más de 20 años en hacerlo. Y no fue por falta de pruebas. Durante esas 2 décadas, Darwin acumuló una montaña de evidencia. Realizó experimentos, consultó con otros naturalistas y criadores de animales, fortaleciendo su argumento hasta hacerlo casi irrefutable. El retraso no fue científico. Fue por miedo. Un miedo profundo y paralizante. Él sabía perfectamente lo que su teoría implicaba. Sabía a quién iba a incomodar.
¿A qué instituciones iba a desafiar? Sabía que su libro no sería solo una discusión sobre biología. Sería una discusión sobre el sentido de la vida, sobre el lugar de la humanidad en el universo. Estaba cuestionando el mismísimo relato sobre el que se había construido la civilización occidental durante siglos. Cuando finalmente, presionado por la posibilidad de que otro científico, Alfred Russel Wallace, se le adelantara, publicó El origen de las especies en 1859. El mundo ya no pudo volver atrás. La caja de Pandora había sido abierta. Entonces, ¿cuáles fueron las verdaderas consecuencias? ¿Qué fue lo que se rompió aquel día? La teoría de la evolución no mató a Dios, como muchos afirmaron y temieron. Lo que mató fue la certeza. La cómoda y tranquilizadora certeza de que el ser humano era el centro de la creación, la cúspide de un plan divino. La creación dejó de ser un acto único y fijo para convertirse en un proceso continuo, caótico y sin un propósito aparente. La vida se reveló como un árbol con incontables ramas, no como una escalera con nosotros en el peldaño más alto. Y pensar que todo esto comenzó con un viaje que ni siquiera buscaba respuestas, sino simplemente dibujar mapas. Un viaje que un joven naturalista estuvo a punto de rechazar. Al final, la lección más profunda que nos deja Darwin no es sobre pinzones o fósiles, es sobre el valor de la duda. Él no destruyó creencias por el placer de hacerlo. Nos mostró que el miedo a preguntar, el miedo a desafiar lo que damos por sentado, es mucho más peligroso que cualquier respuesta que podamos encontrar. Y lo verdaderamente inquietante es que, incluso hoy, en pleno siglo XXI, seguimos evitando ciertas preguntas por miedo a lo que podríamos descubrir. Aunque sepamos, en el fondo, que el viaje hacia esas respuestas ya ha comenzado. Esto no es lo que te enseñaron en la escuela. Si te gusta la historia real, sin filtros y sin maquillaje, suscríbete para no perderte el próximo viaje.